Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión científica que se va a ofrecer por vía telemática del día de hoy, 15 de abril de 2021, en la que intervendrá el doctor don Salvador Bello Dronda. Pronunciará la conferencia titulada COVID-19, visión actual del manejo de los pacientes. Según el protocolo, presentará al conferenciante el ilustrísimo señor don Javier Martínez Ubieto, académico de número. Me complace, antes de dar la palabra al doctor Martínez Ubieto, saludar a todos los presentes y decir que está con nosotros nuestro querido rector, profesor Mayoral, a que desde aquí le damos nuestra más cordial bienvenida. Sin más preámbulos, paso la palabra al doctor Martínez Ubieto, que presentará a nuestro conferenciante de hoy. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, autoridades, compañeros y amigos, señoras y señores. Sirvan mis primeras palabras para poner de manifiesto mi agradecimiento a la Junta de Gobierno por haberme encomendado la presentación del doctor Salvador Bello Dronda. Para mí es un orgullo que la corporación me haya elegido para su presentación, ya que aparte de ser un gran profesional, me une una larga amistad que se ha ido fomentando con los años en los que hemos compartido el trabajo en el mismo hospital, nuestro querido Hospital Miguel Servet. Ahora me gustaría, aparte de mi afectividad hacia él, explicar los motivos fundamentales por los que el doctor Bello va a pronunciar la conferencia posterior. El doctor Salvador Bello Dronda nació en Zaragoza el 6 de marzo de 1957, en una familia con larga tradición médica. Su tío, el doctor José Luis Bello Aznar, fue cirujano y su padre, don Ángel Bello Aznar, especialista de pulmón y corazón. Formado en la Escuela de Pulmón y Fisiología del doctor Francisco Tello, llegó a ejercer en la época previa a la aparición de los fármacos para la tuberculosis y a practicar técnicas, ya que no había fármacos, como la colapsoterapia y el neumotórax terapéutico, y fue sin duda la referencia que siguió su hijo Salvador a la hora de orientar su vida profesional. El doctor Salvador Bello Dronda realizó su formación académica en esta universidad, en la Facultad de Medicina de Zaragoza, durante los años 1974-1980, en cuya licenciatura obtuvo 14 matrículas de honor. Fue interno pensionado de la Cátedra de Patología y Clínica y Médicas del profesor Cibeira y posteriormente interno de la Cátedra de Patología General del profesor Guillén. Desgraciadamente hoy ya no está ninguno de los dos con nosotros. En 1981 comenzó su residencia en neumología en el Hospital Clínico Universitario, entonces formado por los doctores Suárez, Duce, Conjet y Moreno Botín.
Sobre todo, este último, el doctor Moreno Botín, pionero en España de las técnicas broncoscópicas, fue su maestro en la endoscopia respiratoria. En 1985 defendió su tesis doctoral con la calificación de sobresaliente cum laude. Siguiendo su evolución profesional, en 1986 el Departamento de Medicina Interna del Hospital Miguel Servet, dirigido por don José Ramón Muñoz y Fernández, en todos con un gran cariño y su desgraciada muerte, lo tenemos en mente, decidió incorporar a un neumólogo para practicar las técnicas de la fibrobroncoscopia. Piensen que en este momento nadie lo hacía, más que, luego lo continuaré. Y en ese momento se incorporó el doctor Bello Dronda a la sección de respiratorio del mencionado departamento, que contaba con 3 facultativos. El año se llevó a cabo el desdoblamiento en la Seguridad Social de las especialidades de cardiología y neumología, a partir de la antigua, que yo creo que algunos de los que estamos aquí lo hemos conocido, pulmón y corazón, y se ampliaron las plantillas de neumología del Hospital Clínico y del Miguel Servet, convocándose una oposición para cubrirlas. Allí, el doctor Bello consiguió su plaza de médico adjunto, con el número 1 en 1987. En 1993 fue separada a la sección de neumología de medicina interna, constituyéndose el embrión del que será formalmente el servicio de neumología, cuyo jefe de servicio en aquel momento fue el doctor Hernández Caballero. En este momento, el doctor Bello pasa a ocupar la jefatura de sección. En 2006, tras la jubilación del doctor Hernández, hombre querido tanto por Salvador como por todos los hombres del hospital, el doctor Bello ganó por oposición la plaza de jefe de servicio de neumología, plaza que ocupa en este momento en la actualidad. Hablaremos un poquito ahora del servicio que entre todos ha creado el doctor Bello. Hoy en día, el servicio de neumología, que en 2018 celebró su 25 aniversario, cuenta con 18 facultativos y su crecimiento ha sido impresionante, hasta ser uno de los más potentes, complejos y reconocidos de España. Cuenta con 14 consultas monográficas, lideradas por expertos en las principales patologías del aparato respiratorio. La última, de gran alcance actual, como es la de la consulta post-COVID, un problema que se avecina posteriormente. La hospitalización convencional se ha visto en gran parte sustituida por herramientas más cómodas, eficientes, económicas, para el manejo de los pacientes, cosa que agradecen muchísimo. Ya no hay esas largas estancias ingresados en el servicio de neumología, como puede ser el hospital de día, la unidad de diagnóstico rápido del cáncer del pulmón, que los enfermos lo agradecen muchísimo, y a la vez que ha montado importantes unidades, como puede ser el sueño, el asma, la fibrosis quística, el tromboembolismo pulmonar, de tabaquismo, pleura, de ventilación mecánica no invasiva, entre otras. Otra cosa muy importante, que en esto también sí que él ha llevado el peso principal, el servicio es referencia para las técnicas más complejas de neumología, intervencionista, cosa que yo me acuerdo cuando llegué al hospital no existían. Y ahora actualmente hace 1.800 enfermos al año, incluyendo la ecobroncoscopia radial, criobiopsia pulmonar, broncoscopia rígida, láser y prótesis endobronquiales. Esto ayuda a salvar muchas vidas y diagnósticos que antes no se podían realizar en esta comunidad aragonesa. Tras el comienzo de la actual pandemia de COVID-19, el servicio de neumología, junto con el de medicina interna y en colaboración con otros servicios, en las fases de pico de diferentes ondas pandémicas, ha asumido, además de la asistencia a los pacientes convencional, la de los pacientes semicríticos y críticos, con techo terapéutico, enfermos que por la edad las UCIs no los aceptaban, en colaboración con cuidados intensivos. Ello ha propiciado la ampliación de la unidad de 4 a 14 camas y, sobre todo, ha salvado muchas vidas de aragoneses y ha evitado el colapso de las UCIs. Ahora pasaremos un poquito a la labor docente e investigadora, que es muy amplia y voy a ser breve, pero en grandes rasgos es profesor asociado del Departamento de Medicina y Psiquiatría y Dermatología de la Universidad de Zaragoza desde 2001. Es autor de 26 capítulos de libros de carácter docente,
Ha dirigido 15 tesis doctorales, ha organizado 4 cursos de formación e impartido 85 ponencias en otros tantos. Ha sido invitado a participar como ponente moderador en 46 ocasiones en congresos de la Sociedad Española de Cirugía, de Neumología y Cirugía Torácica, de otras sociedades a nivel nacional y autonómicas. Ha participado como ponente también en 14 congresos internacionales de reconocido prestigio. Ha presentado 320 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y ha sido autor de 23 artículos en revistas internacionales y de 71 en nacionales. Ha sido redactor de 4 normativas de la neumonía adquirida en la comunidad a nivel nacional y de una de la neumonía nosocomial de la Sociedad Española de Neumología. En su faceta investigadora, que también es muy amplia, es el investigador principal del equipo de neumología del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, beca de formación del personal de investigación del Ministerio de Universidades de Investigación. Además, ha obtenido 4 becas FIS, 3 becas como investigador principal de la Sociedad Aragonesa de Patología Respiratoria y es miembro de los diferentes grupos de investigación, tanto a nivel nacional como europeo. En su labor ha sido miembro de los comités ejecutivos de múltiples sociedades. Fue presidente de la Sociedad Aragonesa de Neumología y Cirugía Torácica y de la Fundación Neumo Aragón. En su labor investigador participa también como revisor en varias revistas internacionales y en varios congresos nacionales y autonómicos. Miembro del Comité Nacional de Expertos de Pfizer, tan actual ahora por la vacuna. Miembro del comité institucional que elaboró la estrategia del EPOC en el Sistema Nacional del Ministerio de Sanidad y Política Social y ha sido coordinador del programa del enfermo EPOC del Sistema de Salud de Aragón del Servicio Aragonés. Esto implica que siempre ha estado en los programas para favorecer a todos los enfermos que pudieran ser dentro de su especialidad. En enero de 2020, la Sociedad Española de Neumología encargó al doctor Bello para su revista Archivos de Bronconeumología una editorial sobre los sucesos de Wuhan. Estamos hablando de enero de 2020, hace un año, que es cuando nadie creía en esta epidemia que nos está pasando ahora, respecto a una extraña neumonía producida por un coronavirus. El doctor Salvador Bello, en febrero del 2021, ha hecho otra editorial para valorar todo lo que ha pasado, los cambios de tratamiento y la diferencia en las neumonías, temas sobre el que versará su conferencia de hoy. No me quiero extender en todo su currículum porque es amplio y no quiero alargarme para darle campo a ese tema tan interesante que nos dirá posteriormente. Pero para finalizar, no me queda más que decir que aparte de sus grandes aficiones, como pueden ser el esquí y la bicicleta, que por no decir que le ha costado sus pequeños percances, no me queda más que nombrar a sus hermanos y muy especialmente a su mujer Ana Cris, aquí presente, y a sus hijos Salva y Carlota, los cuales han seguido la tradición médica familiar y le han acompañado durante su trayectoria profesional y personal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez Zubieto, por esa excelente y entrañable presentación de nuestro invitado. Siguiendo el protocolo de la Academia, va a intervenir el doctor don Salvador Bello Toronda. Cuando usted quiera, doctor Bello, tiene la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Martínez Zubieto su presentación, que como ha quedado claro es fundamentalmente fruto de la amistad que nos une y de la gran cantidad de tiempo que hemos pasado juntos y la cantidad de vivencias que hemos tenido dentro y fuera de los quirófanos. Y sobre todo al excelentísimo señor don Miguel Tobajas y a todos los ilustrísimos señores miembros de la Academia de Medicina por permitirme pasar esta tarde con ustedes. Bien,
Como ha dicho el doctor Martínez Ubieto, en diciembre de 2019 las autoridades sanitarias chinas alertaron de que había una neumonía un tanto especial. Y un mes después, es decir, a finales de enero del año 2020, ya estaba identificado el agente causal, que era un coronavirus nuevo, desconocido, diferente a los anteriormente conocidos. Ese coronavirus fue secuenciado y se fabricó una PCR, se diseñó una PCR para su identificación en menos de un mes. Realmente en un tiempo récord. Y este nuevo coronavirus pasó a formar parte de los, como séptimo coronavirus de los conocidos hasta ese momento como patógenos para el hombre. Hay 4 coronavirus que producen catarros comunes y que de hecho son la segunda causa más frecuente de catarro común en el humano. Y luego había 3 coronavirus que han producido grandes epidemias durante este siglo y que los 3 proceden de coronavirus de los murciélagos, que pasan a un huésped intermediario y luego de ahí al hombre. El primero fue el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, en 2002, que produjo 8.000 muertos y tenía una tasa de letalidad alta, del 10%. Afortunadamente, con las medidas de identificación y de aislamiento de los casos y por las condiciones especiales de ese virus, aquello se terminó y ya no se ha vuelto a saber absolutamente nada del mismo. Luego, en 2012, apareció otro coronavirus que producía el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este coronavirus ha producido unos 2.500 casos y con una tasa de mortalidad altísima. El 37% de los casos fallecían. Este coronavirus todavía produce algunos casos en goteo en la península arábiga, puesto que el huésped intermediario es el dromedario. Y por fin, el que nos interesa es el SARS-CoV-2, que inicialmente, como ven ustedes aquí en la diapositiva de enero de 2020, inicialmente se llamó 2019 nCoV, que entonces había producido solamente 835 casos y tenía una tasa de letalidad inferior a los otros 2, del 2,9%, pero se caracterizaba por su alta contagiosidad, con un número básico de reproducción, es decir, la capacidad de un enfermo de transmitir a otros humanos la enfermedad era de aproximadamente 3, es decir, cada enfermo podía transmitirla a 3. La clínica que desde el principio se describió, pues era una clínica muy inespecífica, una clínica de los, como por ejemplo una gripe, como un síndrome viral habitual, pero tenía una característica fundamental y es que producía en los casos que ingresaban con mucha frecuencia neumonías y en ocasiones neumonías graves. Y una neumonía que tenía una mortalidad alta, de aproximadamente el 11%. Inicialmente, los Centros para el Control de Enfermedades Europeos, los CDC europeos, la verdad es que andaban bastante despistados. Aquello, como en la diapositiva podemos ver que decían que la transmisión humana a humana, tanto limitada como sostenida, en la Unión Europea era la posibilidad era entre muy baja y baja. Y también los CDCs europeos y también la Organización Mundial de la Salud, pues incluso no recomendaban el uso obligatorio de mascarillas más que en el caso de los pacientes. Es decir, que los pacientes sí que tenían que llevar mascarillas, pero nosotros no teníamos que llevar mascarillas para que la gente no se asustara. En el momento actual, esta diapositiva es de anteayer, bueno, pues ya llevamos 140 millones de casos en todo el globo y cerca de 3 millones de muertos. Desgraciadamente en España estamos en el top 10 tanto del número de casos como el número de fallecidos y esto estamos hablando en términos absolutos. Si habláramos en términos relativos por millón de habitantes estaríamos mucho mejor, entre comillas, clasificados. En este momento, y esto es información de hace 15 días, los CDCs americanos ya han dicho que el COVID-19, que es la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, es ya la tercera causa de muerte en Estados Unidos en el año 2020, después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. En el Hospital Miguel Servet, pues como en el resto de Aragón, hemos sufrido ya 4 ondas pandémicas.
y hemos atendido, cuando han estado hospitalizados, 4.000 pacientes, de los cuales el 7,29% fallecieron, y ingresaron en la UCI. Y la tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados estuvo en torno al 15%. Si esto lo miramos en las cifras de España y Aragón, los ingresos hospitalarios correspondieron aproximadamente al 10% de los casos diagnosticados. Entre los pacientes hospitalizados ingresaban en la UCI el 9%. Recuerdo que nuestras cifras del hospital son el 7,2%, es decir, que ingresaban en nuestro hospital menos en la UCI que en otros hospitales de España. Y esto veremos luego la influencia que ha podido tener nuestra unidad de cuidados intermedios respiratorios. Y la tasa de letalidad, en España 1,3, en Aragón 2,3. Seguramente la tasa más alta en Aragón por el envejecimiento más importante de la población en nuestra comunidad autónoma. Si miramos la diferencia entre la primera ola y las demás olas pandémicas, por ejemplo, vemos que en la primera onda hubo un 20% de éxitus y las últimas ya la tasa de letalidad fue más baja. Y la proporción de ingresados en la UCI pasó de un 10% a un 6% en la última ola, lo cual también está en relación directa con la apertura de 14 camas de la unidad de cuidados respiratorios intermedios. Ya hemos dicho que la mortalidad ha sido del 15% aproximadamente y que, como cabía esperar, la mortalidad ha sido más alta en los grupos de mayor edad. ¿Y cómo nos hemos defendido? Pues nos hemos defendido con medidas de contención, de quedarnos en casa, de medidas individuales de higiene, lavarnos las manos, ponernos mascarillas y luego guardar una distancia de seguridad. Y en cuanto a la distancia de seguridad, pues se ha hablado de 2 metros, se ha hablado de 1,5 metros. Realmente es curioso, pero, por ejemplo, esto se ha hecho en base a la presencia de partículas virales contagiantes en microgotas que son expulsadas por el paciente, en este caso, hasta que caen al suelo. Entonces vemos como, por ejemplo, al estornudar, estas microgotas alcanzan los 6 metros, al toser 2 metros y al hablar normalmente 1 metro. Pero lo que no se ha tenido en cuenta hasta hace muy poco han sido los aerosoles. Los aerosoles se forman por partículas todavía más pequeñas que están flotando en el aire, que permanecen durante horas en el aire y que no se generan únicamente en el desarrollo de técnicas que se tenían en cuenta antes, como las técnicas de intubación, los nebulizadores, las broncoscopias, etcétera, sino simplemente por el hecho de hablar un poco fuerte, de cantar, de gritar, se generan muchos aerosoles. Y estos aerosoles producen gran cantidad de contagios. Y esto, sobre todo, si no se ventilan los lugares cerrados, si se permanece mucho tiempo en lugares cerrados y si no se usan mascarillas. En cuanto a la transmisión, aparte de respiratoria, oral, fecal y de madre a hijo, no están documentadas. Las madres las embarazadas sí que tienen más morbilidad por la enfermedad, en cambio los niños aparentemente no. Y la contaminación de superficies inanimadas, que hasta hace poco era considerada como un factor de riesgo importante, hoy les parece menos. Esta diapositiva pone de relieve cuál es el mecanismo de transmisión más importante y es, digamos, los contagios de origen social. Vemos los circulitos amarillos son los contagios que se producen con origen social y en determinadas circunstancias, por ejemplo, en bares, en templos, en bodas, etcétera. Esto forma parte de un trazado de más de 1.000 casos en Hong Kong, en el que de forma importante para subrayar es que había unos individuos supercontagiadores, es decir, que el 19% de los casos produjeron el 80% de los contagios. Otro de los factores capitales para comprender la expansión del virus ha sido la presencia de pacientes asintomáticos que contagian. Y se ha visto que los pacientes asintomáticos que contagian
tienen una carga viral similar a la de los enfermos. Y como es prácticamente imposible identificar a los pacientes asintomáticos que están contagiando, pues eso indudablemente ha colaborado en el desarrollo y en la extensión de la enfermedad. El 80% de los casos de COVID-19 son casos afortunadamente leves o moderados. Pero existen un 15% de casos que ingresan en el hospital, son graves, y un 5% de casos críticos. Si vemos estas clasificaciones, nos daremos cuenta de que lo que marca la gravedad de los pacientes desde el punto de vista clínico son los síntomas respiratorios, la taquimea, la disminución de la saturación de oxígeno basal por debajo del 93% respirando aire ambiente y también la extensión de los infiltrados pulmonares en el caso de las neumonías. Y en la Ordinal Scale de la Organización Mundial de la Salud, si nos fijamos, vemos que la frontera entre enfermedad leve y enfermedad grave está en la necesidad o no de oxígeno suplementario. Bien, esta es estas son las fases de la enfermedad. A la izquierda vemos desde que se contagia un paciente hasta que empieza a ponerse enfermo. Normalmente tardan ese periodo de incubación, que tarda entre 5 y 7 días, aunque puede oscilar entre 2 y 14 días. Bien. Cuando el paciente empieza a presentar síntomas, pues empieza con un cuadro inespecífico de una virasis, fiebre, tos, anorexia, cansancio, etcétera. Pero de forma muy importante, 2 días aproximadamente antes de empezar con los síntomas, el paciente empieza a contagiar. Es decir, que el peligro que teníamos con los asintomáticos, a ese peligro debe añadirse el peligro de contagio por los presintomáticos, lo cual agrava todavía mucho más el problema epidemiológico. Desde el momento del comienzo de los síntomas, vemos que pasan entre 7 y 10 días en que se puedan desarrollar síntomas graves. Esto es importante. Y a partir del día 7 al 10 es cuando aparecen los cuadros graves en el 14% de los pacientes y los cuadros críticos en el 5% de los pacientes. Es decir, que a diferencia de otros virus, no estamos hablando de un virus con, digamos, de evolución aguda, como el virus de la gripe, sino que estamos hablando de un virus de evolución subaguda con las consecuencias que esto trae y que comentaremos a continuación. Para factores de riesgo de enfermedad grave, pues la edad avanzada, enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad y otras. Y bien, y este es el virus protagonista de todo este asunto. El SARS-CoV-2 es un virus RNA con una sola cadena de RNA que está rodeada de una nucleocápside que contiene que es una proteína N, que se llama proteína N, la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana y la proteína S, que es la proteína Spike o espícula que todos conocemos, puesto que ha sido la diana para las que han sido fabricadas o han sido desarrolladas todas las vacunas que conocemos en nuestro medio occidental. Esta proteína Spike, aparte de eso, es muy importante puesto que es la que se une a los receptores, concretamente a la enzima conversora de la angiotensina 2 en las células para penetrar en ellas e infectarlas. Y esto es lo que hace un virus habitualmente. El virus se fija al receptor, penetra dentro de la célula, se separa la cápside del material genético. La célula huésped, digamos, que contribuye a hacer copias del genoma y también de replicar, de copiar las proteínas con su sistema ribosomal. Luego se produce el ensamblaje de las proteínas y de la cápside y se liberan copias virales a nuevos virus para infectar nuevas células. Se considera que cada virus puede crear entre 10.000 y 100.000 copias, con lo que pueden imaginarse digamos, la progresión logarítmica, la progresión brutal que pueden tener esto en poco tiempo en cuanto a infección, en cuanto a progresión de la infección. ¿Y nuestro organismo qué hace? Bueno, pues nuestro organismo pone en marcha el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario tiene, digamos, dos partes, que es el sistema innato, que básicamente son las células centinelas, son células que están vigilando en las mucosas, básicamente macrófagos, células dendríticas y en menor término neutrófilos, y que cuando captan que existe una posible agresión, lo que hacen es dos cosas. En primer lugar, fagocitar y en segundo lugar, sintetizar y liberar citocinas, con lo cual se produce un mecanismo de inflamación.
Destacar que la respuesta inmune innata es inespecífica, es decir, que es exactamente igual para cualquier tipo de germen. Pero es que las citocinas que producen la inflamación también colaboran en la puesta en marcha de la inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida. La inmunidad adaptativa es específica para cada germen y consta de respuesta de linfocitos B que van a dar lugar a la producción de anticuerpos que van a favorecer la fagocitosis de los virus que están fuera de las células, es decir, antes de infectar la célula o después de salir de la célula una vez liberados los virus hijos formados en la célula huésped, y luego los linfocitos T helper, que son los linfocitos CD4, que van a favorecer la destrucción de virus fagocitados por los macrófagos, y los linfocitos T citotóxicos, que son los que van a destruir las células estructurales del organismo que han sido infectadas. Pero es que además de todos estos mecanismos efectores que son fundamentales, son los fundamentales para eliminar el virus, además de estos clones de células efectoras, existen unos clones de memoria inmunológica de células B y T, que son de memoria y que, en cuanto pueda haber un contacto nuevo con el virus, van inmediatamente a liberar anticuerpos, inmunoglobulinas, y van a producir una respuesta también de la inmunidad celular. Esta diapositiva simplemente creo que es importante para entender la patogenia de esta enfermedad. Vamos a ver. Todos los microorganismos tienen unos componentes que son reconocibles por las células del sistema inmune innato. El sistema inmune innato tiene unos receptores, se llaman receptores de reconocimiento de patrones, que reconocen a lo que se llama patrones moleculares asociados a patógenos, que son componentes de distintos patógenos. De forma inespecífica los reconocen e inmediatamente se ponen en marcha un sistema de liberación de citocinas proinflamatorias que van a dar lugar a una inflamación aguda, como hemos comentado, y también van a contribuir al estímulo de la inmunidad adaptativa, que es la que tiene que terminar con la infección definitivamente. Y por otro lado, van a dar lugar a la expresión de genes para fabricar y liberar interferones. Interferones en este caso de tipo 1. ¿Qué son los interferones? Los interferones son sustancias con un importantísimo poder antiviral. Son fundamentales para destruir a los virus que en ese momento están comenzando a producir una infección. Pero es que además la acción citotóxica de los virus, lesiona a las células estructurales del organismo que liberan su material, están destruidas, liberan ácidos nucleicos, liberan proteínas que, que también son reconocidas como patrones moleculares asociados al daño tisular por otros receptores que producen el mismo efecto, más inflamación y más liberación de interferones. Esta diapositiva parece muy complicada, pero realmente no lo es. La parte de arriba, este cuadrito de arriba, quiere representar lo que es la respuesta inmune normal, la que termina con los virus, la que hace que se elimine el virus. Y aquí vemos cómo los receptores de las células centinelas del sistema inmune innato, macrófagos y células dendríticas, pues reconozcan a los patrones moleculares asociados a patógenos, fabriquen citocinas proinflamatorias, fabriquen interferones 1 y por otro lado, faciliten la activación del sistema inmune adaptativo con sus linfocitos B, que producen anticuerpos, sus linfocitos T helper, destrucción de virus fagocitados, y sus linfocitos T citotóxicos, destrucción de las células infectadas. Todo esto, ¿qué tiene como consecuencia? Pues la eliminación del virus. Y además, la fabricación de clones de células B y células T de memoria inmunológica para sucesivas infecciones por el mismo germen. Bien, y esto de aquí abajo es, lo que ocurre tras la manipulación del sistema de la respuesta inmune por el virus del SARS-CoV-2. ¿Este virus qué hace? Pues en primer lugar, impide la liberación de interferones por la inmunidad innata. Los interferones, como hemos dicho, son sustancias muy potentes, tóxicas para el virus, que destruyen los virus. Impiden que se liberen. Con eso, la carga viral va aumentando. Y en segundo lugar, al ser una enfermedad no aguda, sino subaguda, y al haber una carga viral
importante y mantenida durante tiempo, se produce un fenómeno que en inmunología es conocida como el agotamiento de los linfocitos. Los linfocitos se agotan y dejan de funcionar, dejan de cumplir con su obligación. Además, disminuye la liberación de interferones de tipo 3 por parte de los linfocitos, con lo cual se produce la presencia de muchos virus, pocos interferones, mucho daño tisular, que produce más patrones moleculares asociados al daño tisular y un círculo vicioso que da lugar a liberación de más citocinas proinflamatorias, etcétera, que es lo que se llama la tormenta de citocinas y que es, digamos, la base de la patogenia de esta enfermedad. Y esta diapositiva simplemente quiere representar exactamente lo mismo. Vemos cómo en una situación normal se pone en marcha la inmunidad celular, se liberan interferones de tipo 1, la carga viral va bajando un poco y contribuyen las citocinas a poner en marcha la inmunidad adaptativa que que diferencia células B y células T específicas anti el organismo el organismo concretamente, en este caso el SARS-CoV-2, y produce una eliminación de los virus y una curación del paciente. ¿Qué pasa en los pacientes que no van bien, los pacientes graves? Pues pasa lo siguiente. Como el virus impide la liberación de interferones, pues la carga viral no va bajando como tenía que bajar inicialmente. Y como existe un agotamiento de las células T, la respuesta inmunitaria adaptativa, que es la que tenía que haber terminado con la enfermedad, no funciona. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sigue aumentando la carga viral, que entonces la infección queda en manos únicamente de la inmunidad innata. Y la inmunidad innata lo único que puede hacer y lo único que sabe hacer es más inflamación. Y por tanto, estos pacientes terminan con muchísima inflamación y con muchísima carga viral. Esta diapositiva quiere representar únicamente los síntomas, dónde ataca, cuáles son los órganos diana del coronavirus. Y como ven ustedes, pues son prácticamente todos. ¿Y por qué son todos? Pues por dos razones. En primer lugar, porque la enzima conversora de angiotensina 2 está muy ampliamente distribuida por todos los tejidos. Y en segundo lugar, por el importante tropismo que tiene el virus sobre el endotelio vascular. Esta diapositiva que me la ha cedido mi buen amigo Ramiro Álvarez, de preparaciones anatomopatológicas, de preparaciones de pulmón, pues nos podemos encontrar situaciones que pueden ser esperables. Por ejemplo, la presencia de virus por PCR en el tejido pulmonar. Esto es pues lógico. También podemos esperar que haya imágenes de bronconeumonía con polimorfonucleares en los alvéolos, etcétera, pues como una neumonía de cualquier otro tipo. Lo que ya es más difícil es encontrarnos con membranas hialinas, que esta es una situación que se da excepcionalmente, por ejemplo, en el distrés respiratorio, y lo que todavía es más excepcional es que encontremos signos de endotelitis, de inflamación del endotelio y de trombosis en los vasos pulmonares pequeños. Y todavía más raro, más extraño, es que en las fases finales de la enfermedad lo que nos encontremos es una fibrosis tan importante o superponible a la que vemos en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Este estudio, que a mí me parece muy interesante, es de 11 necropsias de pacientes que fallecieron por COVID. Y aquí podemos ver a la izquierda cómo la carga viral no se corresponde paralelamente, no tiene una correspondencia exacta o más o menos parecida a la inflamación. Vemos que hay órganos diana, digamos, que sufren más inflamación como los pulmones, y hay otras zonas que no. Y aquí vemos la representación de los 11 pacientes, el A es un paciente, el B es otro paciente, etcétera, y de los diferentes lóbulos pulmonares. Y vemos la representación de la presencia de RNA viral en verde y luego la presencia de patología pulmonar, daño alveolar difuso, trombosis, etcétera, etcétera. Entonces, vemos como, por ejemplo, este paciente de aquí tiene muy poquita carga viral, pero tiene una representación patológica brutal, con daño alveolar difuso, con trombosis y con bronconeumonía.
Y en cambio este paciente tiene mucha carga viral, pero en cambio no tiene una representación importante desde el punto de vista patológico. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay respuestas inmunes aberrantes en el pulmón con inflamación, con arteritis, con una disfunción que no coincide con la presencia de virus. Es decir, que no es necesario que haya virus para que haya esta patología. Y, por tanto, el COVID grave implica un proceso que está mediado por la inmunidad, como hemos comentado antes, y cuyo mecanismo primario es independiente de la presencia física del virus en ese momento o de la toxicidad directa del virus. Como ya he comentado antes, es un virus con tropismo para el endotelio vascular. El endotelio vascular tiene unas funciones importantísimas cuando está íntegro, ¿no? Pues es antiagregante, antiinflamatorio, vasodilatador, tiene una función barrera importante. Bien, cuando este endotelio es activado y es atacado, digamos, alterado por el efecto citopático de un virus o por los famosos patrones moleculares asociados a daño o a patógenos, pues se produce una liberación de citocinas, se produce una expresión de moléculas de adhesión que atraen células inflamatorias, fundamentalmente neutrófilos, que son especialmente tóxicos para el tejido pulmonar y también para el tejido vascular. Y esta amplificación del daño endotelial por neutrófilos da lugar pues, a una denudación de la membrana basal que favorece el desarrollo de trombosis, a un aumento de la permeabilidad capilar por la no integridad de la función barrera, a un daño alveolar agudo y una trombosis tanto arterial como venosa. Por tanto, esta es la expresión y el papel fundamental de la inmunidad en el contexto de la patogenia de esta enfermedad. Y la traducción radiológica, bueno, pues la traducción radiológica es de una neumonía, es decir, infiltrados pulmonares. ¿Se pueden ver en una radiografía simple? Pues cuando son relativamente evidentes, sí, pero a veces es necesario hacer cortes con TAC para ver sobre todo las formas, digamos, leves, con formas poco extensas, pero que cuando son extensas son muy evidentes, como vemos aquí, ¿no? Y también podemos ver otras alteraciones como son fenómenos de tromboembolismo pulmonar, que también, por cierto, son muy frecuentes en esta enfermedad. Por tanto, nos encontramos con una primera fase, que es replicación viral, que precisaría una terapia antiviral, y una fase inflamatoria, que precisaría una terapia antiinflamatoria. Nosotros podemos comprobar por medio de análisis cuál es el nivel de inflamación del paciente y, por tanto, el riesgo de que produzca este tipo de reacciones que hemos comentado. Los niveles séricos de LDH, de ferritina, de proteína C reactiva, de interleucina 6, de D-dímeros y la bajada de linfocitos, el aumento de todos estos parámetros y la bajada de linfocitos son signos de que hay una inflamación importante y es una forma de monitorizar a los pacientes. Esta diapositiva pone de manifiesto, que es de febrero del 2021, que los fármacos que utilizamos en la primera onda pandémica y parte de la segunda onda pandémica fueron remdesivir, hidrocloroquina, lopinavir e interferón no tienen ningún efecto sobre la enfermedad. La excepción de esto es el remdesivir, y yo atribuyo a este fracaso, entre comillas, del remdesivir, que no el resto de los fármacos, que evidentemente no tienen ningún efecto y sí que tienen efectos iatrogénicos, en que estos pacientes eran pacientes ya muy evolucionados, que llevaban mucho tiempo de evolución y que el remdesivir es mucho más efectivo si se da más precozmente. Bien, y esto es lo que tenemos hasta ahora, en este momento es lo que tenemos para tratar a los pacientes. Y lo que tenemos son antivirales. El remdesivir, lo que está en rojo, es lo que tenemos ahora, y lo que está en verde son, fármacos que se están estudiando y que pueden tener un valor en el futuro. Bien, como digo, antivirales, remdesivir, antivirales, anticuerpos monoclonales o suero hiperinmune de convalesciente, corticoides, el baricitinib, que es un inhibidor de la cinasa de JAK, que es un sistema enzimático por el que las células producen gran cantidad de citocinas proinflamatorias, es un inhibidor, por tanto, de la cinasa de JAK, y luego los bloqueadores de las interleucinas, como es el tocilizumab. Bien, esto es lo que tenemos. Lo que está en verde está todavía por ver.
Y lo que tenemos ahora es, como único antiviral prácticamente, o en la práctica, es el Remdesivir. El Remdesivir, ¿qué es lo que aporta? Pues el Remdesivir lo único que aporta es un acortamiento del tiempo de recuperación, no aporta una disminución de la mortalidad. Y esto es lo que les podemos ofrecer a los pacientes en cuanto a antivirales en este momento. Lo de abajo son antiinflamatorios. Dexametasona sí que disminuye la mortalidad en pacientes que necesitan oxígeno o están ventilados. Disminuye en un 30% la mortalidad en esos sujetos. El tocilizumab, bloqueante de la interleucina 6, también mejora la supervivencia. Y el baricitinib, asociado a Remdesivir, acorta el tiempo de recuperación. Y esto es todo lo que, desde el punto de vista farmacológico, es lo que podemos ofrecer a los pacientes, que realmente es poco. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, sí que tienen un resultado, digamos, mucho más brillante, puesto que disminuyen la carga viral, disminuyen las hospitalizaciones y la muerte en más del 80% de los casos en muchas ocasiones, pero tienen varios inconvenientes. En primer lugar, son por vía intravenosa y se dan en pacientes que todavía no están hospitalizados, lo cual es un problema. Y en segundo lugar, que ya van saliendo variantes de virus que son resistentes a los anticuerpos monoclonales, lo cual es otro problema y a veces hay que asociarlos de dos en dos. Y el otro problema que tenemos concretamente en España es que no disponemos en la realidad de anticuerpos monoclonales para ponerlos a nuestros enfermos. Sí que tenemos plasma de convaleciente que a altos títulos sí que puede reducir la progresión de la enfermedad. En resumen, un paciente asintomático o presintomático o con enfermedad leve o con enfermedad moderada, es decir, que no desature, etcétera, puede estar en su casa con paracetamol y controlándose la saturación de oxígeno. Un paciente que tenga ya signos de infección del aparato respiratorio inferior y aunque tenga una saturación de oxígeno superior a 93, pero tenga factores claros de riesgo de que el paciente vaya mal, de enfermedad grave, esos pueden ingresar. ¿Y a esos pacientes qué hay que darles? Pues hay que darles Remdesivir y, si se puede, plasma de convaleciente. Y no tenemos nada más. En el caso de enfermedad grave, es decir, saturación baja, infiltrados de más del 50% de los campos pulmonares, etcétera, y no digamos los críticos que están en la UCI, tenemos que emplear Remdesivir y dexametasona, o bien tocilizumab más dexametasona si vemos que la situación de inflamación o los marcadores que tenemos va en aumento, o incluso considerar la combinación baricitinib más Remdesivir. Por tanto, por desgracia, todavía no tenemos un arsenal terapéutico como para presumir después de 4 ondas pandémicas y más de un año de investigación en este campo. Bien, otro aspecto muy importante es la anticoagulación profiláctica. La heparina de bajo peso molecular, porque ya hemos dicho que esta enfermedad conlleva, digamos, la formación frecuente de coágulos, no solamente, coágulos en el sistema venoso y tromboembolismo pulmonar. Bueno, pues con heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas no hace falta aumentar la dosis, disminuimos la mortalidad en un 27% y sin incremento de sangrados. Conclusión, tenemos que poner heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas a todos los pacientes que ingresan en el hospital. Lo que está salvando muchas vidas es el oxígeno. El oxígeno está salvando muchas vidas y es, digamos, uno de los aspectos absolutamente fundamentales en este momento en el tratamiento de los pacientes. Hay varios sistemas de oxígeno, las conocidas gafas nasales, que con un flujo de oxígeno entre 1 y 6 litros por minuto conseguimos una FiO2, es decir, una fracción inspiratoria de oxígeno entre el 24 y el 45%. Nosotros, el oxígeno que estamos respirando en el aire ambiente normal tiene una fracción inspiratoria de oxígeno del 21%, ese es el aire que respiramos. Pues aquí podemos subir hasta el 45%. Con el reservorio podemos llegar hasta 10 litros por minuto y ofrecemos hasta el 55% de FiO2. Pero el gran invento, digamos, el gran descubrimiento desde el punto de vista práctico para esta enfermedad ha sido el oxígeno a alto flujo. El oxígeno a alto flujo permite unos flujos de hasta 60 litros por minuto y unas FiO2 de hasta el 100%. Y esto ha permitido evitar en muchas ocasiones la intubación de los pacientes y la ventilación mecánica, con lo que con lo que la comorbilidad que conlleva, ¿no?
Y esta diapositiva pues, representa la actividad de nuestras camas de monitorización. Tenemos 14 camas de monitorización desde mediados del año pasado. Antes solo teníamos 4, pero llegábamos a tener 19 pacientes con oxígeno en alto flujo, algunos de ellos sin monitorizar. Desde luego, la dirección del hospital fue sensible y se dio cuenta de que había que retomar el tema. Y hemos tenido desde julio hasta febrero 290 pacientes. Pero es que hemos conseguido evitar 89 ingresos en UCI. Es decir, imagínense ustedes como tal y como están las UCIs colapsadas, pues 89 pacientes más. O sea, hubiera sido absolutamente insoportable. Bien, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad? Pues, bueno, pues todos conocemos, hemos oído hablar de los antígenos, de la PCR, de la serología, los anticuerpos, etcétera. Siendo esquemático, primero aparecen los virus, generalmente los tomamos de la vía respiratoria superior, con hisopos, etcétera. Normalmente en presintomáticos y comienzo de los síntomas es cuando más virus hay, cuando más carga viral hay. A los 10 días ya se reduce mucho. Y luego aparecen las IgMs, que aparecen a la semana más o menos del comienzo de los síntomas, y a las 2 semanas aparecen las IgGs, y en cambio las IgMs ya desaparecen. Las IgGs son las inmunoglobulinas que permanecen circulando en la sangre y que son las que van a permanecer durante pues, un tiempo, largo, luego hablaremos de eso, vigilando por si existen nuevas infecciones. Pues bien, los primeros momentos asintomáticos y en la fase inicial solamente encontraremos presencia de virus, bien por antígenos o bien por PCR. Luego aparecerá la IgM. Al cabo del 5.º día después del inicio de los síntomas desaparece el antígeno porque tiene menos sensibilidad técnica que la PCR y entonces tenemos PCR positiva y probablemente ya tenemos la IgM positiva y la IgG positiva. Y desaparece después la IgM y nos quedamos con PCR positiva, IgG positiva y cuando el paciente está curado lo único que tiene es la IgG positiva. Por tanto, técnica gold estándar en este momento para el diagnóstico es la PCR. PCR que, como este es un virus RNA, primero tenemos que hacer la conversión de PCR, de RNA a DNA, porque la PCR está detectando DNA y necesitamos convertirlo. Bien, ¿y por qué es el gold estándar? Porque es una técnica muy experimentada y tiene una sensibilidad entre el 97 y el 100% y una especificidad del 100%. Inconvenientes. Personal de laboratorio y laboratorio muy especializados y es relativamente costosa. ¿Qué muestras podemos utilizar? Habitualmente utilizamos el hisopo, es decir, el frotis nasofaríngeo, aunque también se puede utilizar otros especímenes como por ejemplo la saliva, las heces, etcétera, etcétera. Pero habitualmente son los frotis. Los test rápidos de antígenos tienen la ventaja de que son rápidos, en muy pocos minutos, baratos, se pueden hacer en la cabecera del paciente y no precisan ningún tipo de personal especializado. Es decir, se pone el frotis, se echa el líquido ahí y si hay, se junta con anticuerpos específicos y si hay antígenos, pues sale positivo y si no hay antígenos, sale negativo. Problemas, sensibilidad y especificidad mucho más baja que la PCR. Técnicas serológicas, las tradicionales, muestras de sangre para sangre venosa para identificar IgMs, IgGs y o IgAs. Sensibilidad alta, 84%, especificidad también muy alta, 98%. Esto, ¿para qué nos sirve? Pues no nos sirve para el diagnóstico en la fase aguda, puesto que esto tarda, el organismo tarda entre 1 y 2 semanas en fabricar inmunoglobulinas. Por tanto, no nos sirve para la fase aguda. Solamente en determinados pacientes que sí que hemos visto con reiteradas PCRs negativas y que al final nosotros estamos convencidos de que tiene un coronavirus y le hemos hecho una serología y ha salido positiva, ¿no? O por estudios epidemiológicos. Y luego también hay unas tiras parecidas a las de los antígenos, pero serológicas, que también son rápidas, que se toman una gota de sangre, son baratas y se pueden hacer en la cabecera del paciente, pero tienen el problema de que son poco sensibles y poco específicas, con lo cual, es un problema. Bien, ¿cuánto dura la inmunidad en la población que ha tenido una enfermedad por coronavirus?
Miren ustedes, este estudio está publicado online hace menos de un mes. Los daneses hicieron un cribaje del casi el 70% de la población con PCRs, haciendo continuamente PCRs, millones de PCRs. Y entonces vieron que las PCRs positivas desde marzo hasta mayo de 2020, primera onda pandémica, y vieron que el 2,20% de los sujetos se habían contagiado, de entre 500 y pico mil sujetos. A estos 500 y pico mil sujetos se les siguió haciendo PCRs durante los meses de septiembre y diciembre, es decir, 6 meses después. ¿Qué ocurrió? Que hubo un 0,65% de positivos que ya habían sido positivos en la primera vez, es decir, que habían sido reinfectados, se habían reinfectado a los 6 meses. Y eso quería decir que la protección de la enfermedad solo era del 80% en sujetos menores de 65 años. Pero en los sujetos mayores de 65 años, la protección de una enfermedad inicial era solo del 45%, y eso, perdón, del 47%. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que vacunar a la población mayor de 65 años, incluso si ha tenido una infección previa. Esta es una enseñanza que yo creo que es importante. Este estudio también, vamos, como ven, son todas, las diapositivas son prácticamente todas de este año, son muy recientes. Esto es un estudio hecho en Israel, por donde saben ustedes se hace una vacunación masiva. Este es un estudio en 600.000 personas con vacuna Pfizer y se ve cuál es el resultado en la vida real 3 semanas después de la primera dosis y 3 semanas después de la segunda dosis. Y en cuanto a disminución de la infección, y cuando hablo de infección no hablo de enfermedad, hablo de infección más asintomáticos, ¿de acuerdo? La disminución de la infección después de la primera dosis, 46%. Después de la segunda, 92%. Del COVID sintomático, después de la primera dosis, disminuyó el 57% y después de la segunda, 94%. La hospitalización, 74 y 87%, respectivamente. Y los COVID graves, 62 y 92%. La muerte por COVID solo se pudo hacer por cuestiones de tiempo después de la primera dosis, y después de la primera dosis disminuyó en un 72%. Esto son, evidentemente, datos espectaculares y son una muy buena noticia para las vacunas. Bien, ¿qué está pasando? Pues está pasando que el virus se está replicando en todo el globo de una forma brutal. Y cuanta más replicación hay más posibilidades de errores genéticos y, por tanto, de mutaciones. Y las mutaciones genéticas se traducen en diferencias en las distintas estructuras del virus que pueden tener una repercusión tanto sobre las defensas tras una infección previa como en las vacunas. Bien, vamos a hablar de las 3 variantes más importantes, que son la británica, la sudafricana y la brasileña. Esta diapositiva simplemente, fíjense ustedes, esto es lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos meses. Fíjense ustedes que en el mes de febrero, la variante británica, que es la B117, representaba una minoría escasa, y un mes después, dada la mayor capacidad de transmisión, ha aumentado muchísimo y digamos que ha superado a las dosis las variantes ancestrales, las primeras, en un mes. Eso quiere decir que la transmisión es mucho más alta y por eso se está haciendo la predominante prácticamente en todo el mundo. La mortalidad de esta variante británica, siempre ha habido dudas. Han salido 2 estudios ahora, a finales del mes pasado, que dicen que sí que tiene mayor mortalidad, aunque esta semana precisamente en Lancet ha salido un estudio británico, que yo no sé si será por lo que es la variante británica, pero dice que no tiene mayor mortalidad. Y que dobla su frecuencia relativa en 9 días y su crecimiento diario es brutal del 7,5%. ¿Y esto qué traducción puede tener en las vacunas? Pues miren, si miramos únicamente anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que, digamos, que induce la vacuna y los enfrentamos a las variantes que estamos comentando, vemos que los sueros de los pacientes vacunados con Pfizer y con Moderna producen una disminución de respuesta de anticuerpos neutralizantes por un factor negativo de 2 y de 1,8 respectivamente.
O sea que son ligeramente menos efectivas, pero son efectivas. La variante brasileña, disminución entre el 6,7 y el 4, por un factor de 4,5. Son un poco menos eficaces, en teoría, que la variante que las variantes ancestrales. Y, en cambio, fíjense, la variante sudafricana, una disminución de la eficacia por un factor de 6,5 y de Moderna de 8,6. Pero fíjense ustedes lo que pasa con AstraZeneca. AstraZeneca es que el factor es disminución por un factor de 86. Es decir, la vacuna de AstraZeneca en principio no es eficaz, al menos en producción de anticuerpos neutralizantes para la variante sudafricana. Y esto es un problema. Lo que pasa es que todo no son anticuerpos circulantes. No podemos decir, como tiene menos anticuerpos circulantes efectivos, pues no vamos a protegernos. Existen, como hemos comentado antes, los linfocitos de memoria. Tanto linfocitos B, que fabrican anticuerpos, como inmunoglobulinas, como los linfocitos T. Y entonces se ha visto que los linfocitos B, aunque no haya muchos linfocitos circulantes, los linfocitos B de memoria están ahí y que se conservan en cantidades significativas. Y luego que los epítopos, es decir, las zonas de los antígenos que son reconocidas por el sistema inmunitario, en este caso los epítopos, frente a los que responden los linfocitos T, son distintos y son abundantes y son distintos a los que producen una respuesta de anticuerpos. Es decir, que tenemos una respuesta inmunológica celular detrás, aparte de las inmunoglobulinas y aparte de las serologías y aparte de los anticuerpos neutralizantes, etcétera, que sí que pueden sacarnos de la prueba. Lo que pasa es que son mucho más difíciles de estudiar. Bien, este estudio, que también es muy reciente, nos echa un poco de jarro de agua fría. Fíjense, vacunan en Sudáfrica, donde hay un predominio claro de la variante sudafricana, vacunan a 750 sujetos y a otros 717 les ponen un placebo. ¿Qué ocurre en el paso del tiempo? Pues que se infectan casi igual los vacunados que los placebos. ¿Eso qué quiere decir? Que la vacuna de AstraZeneca, frente a la variante sudafricana, tenía solamente una actividad del 10,4%. Un auténtico desastre. Ahora bien, este estudio, mirándolo con un poco de perspectiva, hay que tener en cuenta lo siguiente. La edad media de los sujetos era entre 8 y 65 años, o sea, gente joven, relativamente joven, y que además eran sanos. Y que no hubo ni un solo ingreso hospitalario, es decir, todos fueron casos leves. Por tanto, no sabemos qué ocurriría con esta vacuna, con este estudio, si se hubiera hecho con casos para prevenir casos más graves. Eso es una cosa que no sabemos. Este mismo mes, los CDC americanos han dicho que las vacunas mRNA, o sea, en este caso estamos hablando de Pfizer, de Moderna y luego la CureVac, que es la alemana que viene ahora, son las que son altamente efectivas para prevenir la infección, incluyendo asintomáticos, en la vida real. O sea, disminuyen el 90% de las infecciones. Y esto es una noticia fantástica. Y otra noticia buena es, volviendo otra vez a los anticuerpos neutralizantes, es que, así como hemos visto que los pacientes que habían tenido una infección por una variante ancestral los anticuerpos que producían no tenían un efecto sobre la variante sudafricana, en muchos casos. Cuando son pacientes infectados por la variante sudafricana, sí que tienen efectos neutralizantes sobre las cepas ancestrales. En otras palabras, si diseñáramos una vacuna frente a la cepa sudafricana, es muy probable que por las respuestas cruzadas fueran eficaces no solamente para la sudafricana, sino para todas las anteriores. Y esto es importante. Y para terminar, vamos a hablar lo que se llama el long COVID. El long COVID son los síntomas que en muchas ocasiones, por desgracia, siguen presentando los pacientes después de la enfermedad. Pero como ven ustedes arriba, hay muchísimas formas de llamar a este síndrome, ¿no? Long COVID, post-acute COVID, persistent COVID, post-COVID, en fin.
no nos ponemos de acuerdo ni cómo llamarlo, ¿no? Luego, fíjense, ¿qué entidad tiene esto numéricamente? Pues en un estudio que siguen a los pacientes entre 14 y 110 días tras la infección, dicen el 80% de pacientes entre 14 y 110 días tenían síntomas post-COVID. Pero claro, estamos hablando de 14 días, son 2 semanas, 80%. Pero si lo seguimos a 6 meses, en un estudio muy reciente, dan un 30%. Y si lo seguimos a 8 meses, solamente un 15%. El problema es que estos síntomas pueden aparecer tras casos leves y tras casos graves, también tras casos leves, que pueden dar desde leves molestias hasta verdaderos cuadros incapacitantes y que pueden durar meses. O sea, el paciente puede estar mucho tiempo, no sabemos cuánto en algunos casos, muy enfermo. Y fíjense ustedes la repercusión que puede tener esto en términos de vidas humanas. Este estudio, que también es muy reciente, de casi 50.000 altas post-COVID hospitalarias, con 50.000 altas por enfermedades distintas del COVID. Seguimiento 140 días. 8 veces más mortalidad en los que fueron dados de alta por un COVID que los que fueron dados de alta por cualquier otra causa. Y 4 veces más reingresos en pacientes que fueron de altas por COVID que por los pacientes que fueron dados de alta por no COVID. Sabemos esto, pero seguimos teniendo más preguntas que respuestas con el long COVID. ¿Cuál es la definición? ¿A partir de cuándo empieza el long COVID? Empezamos a contar en 2 semanas, 2 meses, 4 meses. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué fenotipos tiene? ¿Cómo podemos identificar a los pacientes en riesgo? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Hay algún tratamiento? Y entonces podemos ver esta diapositiva que es de un paper que me mandó el doctor Tobajas, que es una revisión del post-COVID o del long COVID de Nature Medicine, que yo recomiendo porque está muy bien, y en el que la conclusión es un problema importante que tenemos y que vamos a tener en el futuro en cuanto al número de pacientes y en cuanto a veces a gravedad de pacientes, que necesita unos cuidados multidisciplinarios porque puede abarcar a muchos órganos, que necesita rehabilitación, que necesita dinero, soporte social y financiero, y que la medicina primaria, que es la que tiene que coordinar esto, no puede, con los medios que tiene no va a poder hacerlo, necesita medios para asumir el alto peso asistencial. Nosotros desde junio del año pasado hasta la actualidad tenemos una consulta abierta post-COVID, pero solamente para atender a pacientes con patología respiratoria residual después de un coronavirus. Vemos cómo han ido aumentando el número de pacientes y cómo han ido aumentando también el número de pacientes que atendemos por vía telefónica. Esta misma semana hemos abierto una segunda consulta. Vamos a tener una consulta telefónica y una consulta presencial a partir de esta semana que hemos empezado. Y simplemente para terminar, que tenemos que ser conscientes de el murciélago es un reservorio de coronavirus impresionante. Se ha visto que tienen grandes cantidades de cepas distintas de coronavirus. Que en los últimos 17 años hemos sufrido 3 grandes epidemias por enfermedades de coronavirus que han pasado del murciélago a un huésped intermedio, del huésped intermedio al hombre y que se han podido contagiar de hombre a hombre. Y que no existe ningún motivo para pensar en que esto no va a volver a suceder. No sabemos cuándo y es posible que no tarde mucho. Paso a huésped intermedio, paso a hombre y nueva epidemia importante o incluso pandemia, ¿no? Tenemos que estar, por tanto, preparados. Tenemos que investigar en fármacos antivirales. Tenemos que investigar en tener plataformas o moldes de vacunas para cuando se dé esta circunstancia y poder reaccionar rápidamente. De momento, lo que tenemos es que la vacuna es un arma realmente muy buena, a pesar de las limitaciones por las variantes, etcétera. Tenemos que ser especialmente, creo que combativos en aconsejar a nuestros pacientes que se vacunen, en, digamos, contrarrestar la información que se está dando fundamentalmente en la prensa de la peligrosidad de las vacunas, etcétera, porque es que es lo único que tenemos. Y si no lo hacemos rápido, vamos a tener problemas con las variantes. Tampoco es necesario llegar conduciendo a 190 kilómetros por hora para vacunarse, pero realmente es algo que tenemos que abordarlo. Y por mi parte, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, doctor Villadronda, por esa extraordinaria conferencia. Y ahora, siguiendo el protocolo de la Academia, vamos a conceder unos minutos de preguntas de los señores académicos y, por tanto, le digo al doctor Gaudó que me auxilie en esta tarea de dar la palabra a los académicos que deseen intervenir. Me ha pedido la palabra el doctor García Julián. Doctor García Julián. Don Salvador, en primer lugar, quiero darle mi más sincera felicitación por su excelente conferencia, tanto por el contenido como por la exposición. Ha sido magnífica y usted ha estado brillante. Una pregunta para ver su opinión sobre unas cosas que se han oído, porque en televisión y radio se ha hablado, no digo demasiado, pero mucho, efectivamente. Y parece ser que los pacientes con coronavirus que previamente se habían vacunado con la gripe padecen la enfermedad más leve, más tenue. Eso es una cosa que me parece importante. En otra cosa, pues yo estoy vacunado contra la gripe, contra el coronavirus. Por otra parte, también quiero preguntarle si, además de la patología pulmonar, que es la más frecuente sin duda alguna, ¿qué otra patología destacaría usted? Y si hay algo de patología cerebral. Esto ya lo pregunté a un expositor en este foro y me dijo, hombre, doctor García Julián, usted que es anatomopatólogo, tendría que decirme a mí esta pregunta. Pero claro, resulta, y le hago otra pregunta al mismo tiempo, ¿cómo está en anatomía patológica la realización de las necropsias? Bien, y nada más de pregunta, pero también quiero decirles a ustedes que reitero y me alegro de la gran amistad que hay con don Salvador, que es milenaria, puesto que data de varias décadas del año pasado y de las de este. Don Salvador, muchas gracias. Del siglo pasado. Doctor Bello, muy bien, pues muchas gracias por sus palabras, doctor García Julián. En primer lugar, el tema de la vacuna de la gripe. Bueno, tengo que decir que no hay ninguna evidencia, digamos, de calidad de que esto sea así, sí que ha habido informaciones. Y lo que sí que parece que las vacunas, en general, pues pueden tener algunos efectos beneficiosos colaterales que no solamente para proteger a la diana para la que han sido diseñadas, en este caso el virus de la gripe, sino que pueden, digamos, estimular de forma inespecífica el sistema inmunitario. De hecho, también se ha hablado muchas veces que, se ha hablado y hay indicios de que, por ejemplo, la BCG, vacuna de tuberculosis, pues que también puede tener efectos protectores para el coronavirus. Y eso, bueno, pues eso incluso se ha pensado estuvimos en conversaciones con el profesor Martín Montañés para incluso hacer un estudio con esa vacuna, con la BCG y con su vacuna, en fin. O sea que eso puede ser, aunque ya digo que no hay evidencias claras. En cuanto al resto de patologías no respiratorias, efectivamente son a veces importantes. Yo diría que las neurológicas más importantes, las neurológicas probablemente son de las más importantes. Yo destacaría la cefalea. Hay pacientes que están meses y meses y meses con cefalea que no hay manera de controlar. Y luego una sensación que yo no sé cómo describir, que los ingleses dicen el brain fog, o sea, como si en la niebla del cerebro, como si estuvieran flotando o algo por el estilo. También puede haber digestivas, etcétera. Y de muchos tipos, cutáneas, en fin, de cualquier tipo, ¿no? Y en cuanto a las necropsias, pues las necropsias, pues tengo que decir que yo creo que pasa lo mismo que con el resto de patología. Y yo creo que deberíamos pedir más necropsias y en este caso la situación viene agravada precisamente pues por el estado, digamos, de guerra que tenemos en los hospitales, que a veces no pensamos en estas cosas como deberíamos pensar. Nosotros lo que sí que puedo decir es que hemos hecho, al menos en una ocasión hicimos una biopsia a un paciente que estaba prácticamente, en realidad fue una toma de muestras de pulmón, parece que acababa de fallecer en la UCI con un broncoscopio, con una criobiopsia. Las diapositivas han sido muy demostrativas, ¿eh? Sí, pues eso se lo podemos agradecer a nuestro amigo Ramiro Álvarez.
Pues es lo que le puedo contestar. O sea, que la culpa es nuestra por no pedir más. Contamos con un servicio de anatomía patológica en nuestro hospital realmente buenísimo. O sea, no es por nada, pero yo conozco otros hospitales de aquí, de fuera de Zaragoza, desde luego, y creo que tenemos que estar muy satisfechos con los patólogos que tenemos. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Carapeto. En primer lugar, pues, Salvador, si me permites que te tutee, darte las gracias por esta magnífica exposición que clarifica muchas de las incógnitas que tenemos y todavía algunas de ellas seguimos teniendo. Y la primera de ellas es, esta enfermedad tiene muchos matices, pero dos fundamentales. Uno, el de la prevención, y otra, el del tratamiento. A vosotros, como especialistas en la patología fundamental de estos enfermos, se os pide, y me refiero por parte de los políticos, se os pide opinión sobre vuestro parecer en las actitudes que toman algunas veces y, por decirlo de una manera bastante benevolente, pues de una manera aparentemente muy desordenada. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que a lo largo de este año ya prácticamente, nos vamos dando cuenta de que evidentemente hay un retraso entre los avances extraordinarios que se han hecho con las vacunas como medios preventivos, y hay un retraso extraordinario, en cambio, en cuanto a las pautas de tratamiento, a los medicamentos. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay una razón evidentemente que es la económica, y otra evidentemente es la repercusión social que tiene el haber puesto en marcha una vacuna que da resultado, o 2, 3, o 4 o 5, que naturalmente de la cual tienen que beneficiarse pues 7.000 millones, 8.000 millones, los que seamos en este momento, de la población, o la mayoría de ellos. En cambio, de los tratamientos solamente serían aquellos que están enfermos. Por tanto, hay evidentemente un decalaje importante entre lo que la cantidad de dinero que habría que utilizar o que hay que utilizar para vacunar a la población y los tratamientos que solamente serían tributarios para los enfermos. Entonces, esas son mis dos preguntas. Una, si han contado con vosotros, si cuentan habitualmente con vosotros, y otra, la diferencia, el decalaje que hay entre la puesta en marcha de gran número, o de un número considerable y cada vez más, de vacunas y, en cambio, muy corto, limitadísimo de tratamientos. Gracias. Bien, muchas gracias, profesor Carapeto. Yo, en principio, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos unos tratamientos absolutamente limitadísimos. Yo no sé si los estudios que hay en marcha con otros tipos de tratamiento, que además han debido ser, en todos los casos, improvisados, porque se ha utilizado tratamientos que se usaban para otro tipo de virus, etcétera, etcétera, o tratamientos un poco pintorescos. Pero lo que realmente ha sucedido es que la velocidad y la calidad y los estudios que se han podido hacer con las vacunas ha sido impresionante. O sea, es que no es que hayamos ido retrasados, no es que solo hayamos ido retrasados con el tema de los fármacos. Lo que hemos ido es a toda velocidad con el tema de las vacunas, y además se han hecho bastante bien las cosas, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, la dicotomía entre la prevención y el tratamiento. Por otra parte, también tengo que decir que no existe ningún fármaco en este momento que pueda prevenir esto. O sea, que lo único que tenemos para prevenir, pues es lo que ya sabemos. El estarnos en casa de vez en cuando nos dicen, el ponernos la mascarilla, pues la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las opiniones, mire, yo te diría que, si me permites que te tutee, yo te diría que al principio, en la primera onda pandémica, realmente tengo que decir que no se contó en absoluto con nosotros. La verdad es que prácticamente no se contó con nosotros. Tomaron el mando los epidemiólogos
los epidemiólogos a escala mundial, Organización Mundial de la Salud, los CDCs europeos, americanos, etcétera, que por otra parte estaban, como hemos visto, absolutamente despistados, porque bueno, eso no es culparles a ellos, porque realmente es una situación insólita, una situación que no podían controlar, pero realmente no contaron con nosotros. Y además nos podemos imaginar cuál era la situación. Que no contaban con nosotros, además no teníamos medios para protegernos, no podíamos pedir PCRs. Los clínicos no podíamos pedir PCRs a los pacientes, sin permiso. Teníamos que llamar por teléfono para pedir permiso a alguien para que nos dejara pedir una PCR. Yo comprendo que es que tampoco había muchas PCRs para hacer, pero digamos que era una situación muy dura, muy dura. Y ya insisto que totalmente de acuerdo lo del tratamiento, pero yo, vamos, aunque hay algunos fármacos que sí que tienen buena pinta, digamos, pero no sabemos todavía qué va a pasar. Y desde luego, como digo, tenemos que estar preparados porque seguramente esta no va a ser la última pandemia la última epidemia, por lo menos, de coronavirus. Muchas gracias. El doctor Carlos Martín va a hacer una pregunta y a continuación yo voy a hacer una muy corta y ya terminamos, ya pasaremos al presidente. Doctor Carlos Martín, a ver si reactiva el audio, por favor. ¿Ya está activado? Sí. Bueno, Salvador, primero enhorabuena porque la presentación ha sido clarísima al último minuto, con las mejores revistas, o sea que es muy clarificadora. Como comprenderás, la pregunta que te voy a hacer o el comentario que voy a hacer es sobre vacunas. Y es verdad que ha sido una revolución las vacunas RNA y están funcionando muy bien para lo que es sobre todo prevenir el ingreso en hospital y prevenir el ingreso en la UCI. Y está funcionando muy bien en países occidentales. Y el problema que tenemos es que a -80 no vamos a poder transportar a los países en desarrollo. Es una vacuna que va solamente contra una proteína, la proteína S, como la mayoría de las vacunas que se están diseñando. Entonces, yo creo que, primero, que el orden que hay que hacer de vacunación, estamos ahora en un ambiente académico, yo creo que lo podemos decir, que no en un ambiente de periódicos que hay mucho estrés, pero la prioridad de vacunación tiene que ser siempre por la edad. O sea, y los criterios tienen que ser siempre por edad. Entonces, estas vacunas se tienen que ir poniendo de mayores edades a menores. O sea, que porque lo que están previniendo es la entrada al hospital y no la transmisión, porque has dado algunos datos, pero sabemos que las vacunas RNA también pueden transmitir, es decir, vamos a tener que seguir llevando la mascarilla. Entonces, mi pregunta es, ¿no crees que hemos sido un poco pretenciosos en ir nuevas tecnologías que están muy bien, pero no hemos ido a las vacunas inactivadas que van a ir contra todas las proteínas, no solo contra la S, sino contra la de la nucleocápside, es decir, las vacunas inactivadas como la de la polio que tenemos hace 100 años? Porque los chinos han empezado, se cree ahora que no funcionan, pero nos podemos imaginar, porque no tenemos los datos, que será porque se han producido en muchas fábricas sin ningún tipo de control, por ejemplo, pero en Europa sí que se están creando este tipo de vacunas. Es Valneva, que es una compañía que es sueca, pero que resulta que ahora lo han comprado los ingleses y han comprado para finales de año, la fase 2 ha salido bien, habrá una nueva vacuna inactivada que va a poder funcionar, se supone, contra todo el virus en general. Y ya tienen comprado 40 millones para prevenir si no va a funcionar contra esta causa. Mi pregunta es si no hemos sido demasiado pretenciosos en hacer algo muy novedoso y nos hemos olvidado de lo convencional, de vacunas que se pueden hacer en Europa, en Estados Unidos. Es decir, yo creo que como científicos teníamos que haber aprendido algo y no sé yo lo que hemos aprendido. Entonces, mi pregunta es, nos tenemos que apañar con las vacunas que tenemos ahora, pero hay que tener mucho cuidado de nuevas vacunas que protejan contra otras formas de otras variantes, como decías tú, del virus. Y hay que tener mucha precaución. Bueno, pues Carlos, después de haber tenido la suerte de haber asistido virtualmente a tus últimas charlas sobre vacunas de coronavirus, que tú me hagas a mí esta pregunta, pues
tendría que ser, quizá que te la hiciera yo a ti. Tú lo has dicho, ¿no? Que tú dijiste en tus charlas ya de entonces que el peligro que había era que al tener todas las vacunas diseñadas en Occidente como, digamos, como diana la proteína S, pues que podría ocurrir que las mutaciones pues dieran lugar a variantes que eventualmente pues pudieran digamos, hacer perder la efectividad frente a las vacunas, y que una de las alternativas era las vacunas clásicas, ¿no? Las vacunas de virus inactivados que, digamos, que tenían, que podían fabricar anticuerpos y células, inmunidad celular frente a otros componentes del virus. Esto, como tú dijiste, pues está siendo así. Yo creo que probablemente a lo mejor nos hemos pasado un poco de frenada en cuanto a pretenciosos puede ser la palabra, pero lo que me imagino que estarás de acuerdo es que ahora lo que tenemos que hacer es vacunarnos, o sea, y vacunar a la gente lo antes posible, porque el problema ya no solamente el enlentecimiento de las vacunas, sino incluso el separar demasiado la primera dosis y la segunda dosis es peligroso precisamente porque puede dar tiempo a que se desarrollen variantes que puedan crear resistencias a las vacunas. Yo creo que en este momento quizá lo que toca es, no sé, yo no voy a decir que cerrar los ojos ante las complicaciones y ante los efectos secundarios de las vacunas, pero por lo menos ser un poco más pragmáticos y tener en cuenta que es que nos jugamos muchísimo probablemente en poco tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Bello. Seguimos con las preguntas del doctor Solamente es que Gaudó. voy a hacer dos preguntas. Primero, felicitar por lo claro que ha estado, lo completo y que ha tocado absolutamente todas las facetas que podría ser. Dos preguntas muy cortas. Una, el que ha pasado la enfermedad, o los que hemos pasado la enfermedad, ¿vacuna una dosis o dos? Segunda, aspirina, la heparina es fundamental, yo creo que es fundamental, pero aspirina, para el que no puede tomar aspirina, en vez de tomar aspirina en pequeñas dosis, la Digo 100 o Tromalil 150 o aspirina infantil, ¿sí o no? No podemos vamos muy mal de tiempo, entonces pues ya son las preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta. Vamos a ver. La aspirina. No existe evidencias que sostengan la utilización habitual o masiva de aspirina para este caso. Aunque es verdad que las plaquetas las plaquetas están activadas. Concretamente nosotros estamos terminando un estudio sobre los neutrófilos y las plaquetas en los COVID. Recogimos en la primera onda pandémica unos 100 pacientes. Ahora estamos empezando a tener los resultados porque, en fin. Bien, y entonces es posible que sí que tenga su valor, pero es que no lo sabemos. Y en cuanto a la primera, la gente que ha tenido una... Exactamente. Vamos a ver, creo que fue ayer, salió, y creo que fue en New England, un estudio en el que comparaban digamos, la creación de anticuerpos neutralizantes entre un paciente que recibe 2 dosis de vacuna de RNA mensajero, 2 dosis, y la que recibía una dosis después de haber pasado la enfermedad. Los anticuerpos que creaba el que había pasado la enfermedad con una sola dosis eran muy superiores a los que recibían las 2 dosis de vacuna. Eso es lo que podemos decir hasta este momento. Y es posible que más adelante, cuando haya más evidencias, pues que a lo mejor se vacune una vez solo después de... Pero vamos, yo creo que tal y como están las cosas, a mí no me extrañaría nada que dentro de un tiempo, vamos, yo estoy casi seguro que dentro de un tiempo nos tendremos que volver a vacunar. Seguramente con otras variantes, en fin, ya veremos a ver. Pues nada, ya hemos pasado las 9 de la tarde
y vamos a pronunciar unas breves palabras para cerrar esta sesión. Me dirijo al excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, con mis saludos, al excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, autoridades, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, señoras y señores. Hemos escuchado con mucha atención, con mucho interés, la excelente conferencia, la documentada conferencia que nos ha presentado nuestro invitado, el doctor Salvador Bello. Mis felicitaciones más sinceras, doctor Bello, por esa extraordinaria conferencia. La valía científica profesional de nuestro invitado ha sido glosada brillantemente por el académico de número, ilustrísimo señor don Javier Martínez Zubieto, y felicito al doctor Martínez Zubieto por esa presentación bien elaborada, bien documentada, pero además cargada de aspectos humanos que yo conozco desde ayer del doctor Bello y que yo voy a aprovechar para incidir en nuestro invitado y en la conferencia. Nuestro invitado, tengo que decir que procede de una saga, como ha dicho el doctor Martínez Zubieto, de médicos. Su padre era el doctor Ángel Bello Aznar. Junto a su tío forman la primera parte, la primera generación de la saga de médicos, como ha dicho el doctor Martínez Zubieto. Evidentemente es médico y también continúa la tercera generación, que ayer me lo dijo el doctor Bello. Me refiero a los hijos Salvador y Carlota, que son médicos, aunque de otras disciplinas o otras especialidades, pero continúan esa generación de médicos. Cuando presentaba al doctor Martínez Zubieto, yo me imaginaba al doctor Bello, al niño Salvador, contemplando y observando a su padre, del que me ha hablado en varias ocasiones. Y el doctor Bello Aznar, tengo que decir que era un gran especialista de pulmón y corazón, muy conocido en la ciudad, y excelente fisiólogo, una palabra que ahora no se emplea, pero que él conoce perfectamente. Yo creo que el ejemplo y su buen hacer profesional, sin ninguna duda, debieron influir a la hora de decidir el elegir la especialidad de neumología como eligió cuando hizo el MIR. Yo quiero decir que en el doctor Bello encuentro, y en su generación de médicos, ese abrazo en la historia de la medicina, ese paso cualitativo de la historia de la fisiología con la neumología moderna, con tantas subdisciplinas como nos ha explicado el doctor Martínez Zubieto. Y ahora paso un poco a comentar breves palabras sobre la conferencia, porque lo ha dicho todo bien. Quiero decir que el título era muy sugestivo. COVID-19, visión actual del manejo de los pacientes. Una conferencia muy oportuna, de máximo interés en los momentos que se está produciendo la vacunación y que todavía presenta y estará presentando seguramente en las próximas semanas problemas, como sucede, y recoge los medios de comunicación. Nos ha presentado un camino largo, me ha parecido entender desde enero de 2020 hasta el momento presente. Y ese camino recorrido lo ha hecho avalado por su magisterio y por su experiencia en esta disciplina. Tengo que decir que es una historia, como ha dicho en las últimas diapositivas, y me ha dejado evidentemente pensativo, de que es una historia inacabada. Y que, por supuesto, yo diría que en nombre de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que es un honor contar con su participación e invitarle, si es posible, para el próximo año, estoy hablando del año 2022, para que nos explique exactamente dónde está ese camino recorrido de la historia de la pandemia. Y lo digo porque seguramente en esa época, y no soy político, la inmunidad de grupo de rebaño prometida a finales de agosto, estoy hablando ya del año 2022, estaremos ya en otra circunstancia y entonces podemos valorar seguramente otros factores que seguramente en este momento no son posibles valorar. Quiero también agradecer a los señores académicos las preguntas, acertadísimas preguntas, como habrá visto el doctor Bello, y también le felicito a él por sus contestaciones que todavía han contribuido a realizar esta sesión que yo califico como extraordinaria, como todos los presentes habrán visto. Yo diría, como decía el general Alcañiz, que en todas las emergencias hay que aprender. Tenemos que sacar lecciones aprendidas.
Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado una especialidad con poca visibilidad social, estoy hablando hasta el origen de la pandemia, desde mi punto de vista, ha adquirido una relevancia, ha destacado en el tratamiento y en el manejo del paciente COVID, como hemos visto hasta ahora. Por tanto, yo creo que la neumología ha desempeñado y desempeñará en el futuro, en esta pandemia y en las próximas que se puedan producir, un papel destacado y relevante. Yo creo que me parece que es oportuna esa lección aprendida que debemos sacar todos los médicos. Y quería acabar con una frase, voy a utilizar una frase de Robert Koch. Robert Koch, que fue el descubridor de la tuberculosis, como conoce muy bien, y en esa frase quiero hacer un merecido y yo diría sentido reconocimiento a la fisiología y a la neumología españolas del siglo XX y del actual XXI, porque yo creo que tienen un gran prestigio internacional. Es el doctor Koch, que fue premio Nobel en 1905, un año anterior al premio Nobel de don Santiago Ramón y Cajal, en un homenaje que se le hacía en Nueva York, estoy hablando del año 1908, 2 años antes de fallecer, le preguntaban cuál había sido el secreto de su éxito científico. Pues realmente fue un hombre brillantísimo, con un montón de distinciones, además del premio Nobel. Y él contestó de una manera humilde, diciendo que había tenido un poco de suerte. Cuando explicó lo que era el poco de suerte, decía que él había buceado en el campo de la medicina y se había desviado por senderos donde el oro, el poco oro que había, estaba apartado en la cuneta. Es lo que nos ha hecho el doctor Bello hoy. Ha conseguido caminar por un camino donde ha sabido distinguir el oro de la escoria, como decía Koch, como recordarán los académicos doctor Castillo y doctor Martín Montañés. Quiero también agradecer a todos los asistentes, que han sido muchos, casi 100, los que han asistido virtualmente a esta conferencia, y decirles que agradezco enormemente, y la Academia también, su atención y su presencia virtual. Nos gustaría que fuera presencial, pero no es posible. Decir también y anunciar que el próximo día 29 de abril celebraremos sesión, donde intervendrá el querido rector, profesor Mayoral, de una conferencia que tenemos aplazada hace más de un año y que contaremos con su presencia y a la que están todos ustedes invitados. Y nada más, no quiero alargarme más. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su amabilidad, y se levanta la sesión.